Cuando estaba pensando qué texto proponerles, me puse a pensar en las personas que he atendido esta semana. Y caí en la cuenta de que muchas de las personas que he atendido esta semana, todas coinciden en algo. Una tristeza profunda que tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que esas personas en algún momento, no por juzgarlas, sino por alguna circunstancia, esas personas no pusieron a contar al Señor. Por eso escogí este texto. Porque si usted a mí me dice: Padre, necesito ser feliz, soy el más infeliz de todo, nada me funciona, nada me sale, apuesto por todos los lados y nada, Padre, dígame qué hago. Yo le pido el favor, métase esta hora santa en el corazón. Yo le aseguro que a usted no le están haciendo cosas raras. Yo puedo estar seguro de que usted mismo se está haciendo cuando usted mismo decidió caminar al margen, muchas veces kilométricamente, de la fuente de la bendición que es Dios. Alguna vez estaba en unas vacaciones en Miami, fui a la playa y me encontré esta frase, pilas, afuera de una iglesia, en la playa, afuera de una iglesia. Decía esto: cuando vengas a la playa, no te olvides de quién la hizo. Visita primero a Jesús. Yo me pegué una chapuceadita, hombre, y luego entré por allá a saludar. Mentiras que no. Cuando vengas a la playa, no te olvides de quién la hizo. Extraordinario. Extraordinario. Cuando vengas a la playa, no te olvides de quién la hizo. Visita primero a Jesús. El texto bíblico que vamos a reflexionar es una cosa maravillosa, porque pareciera que el autor del libro quisiera meterle a usted en el corazón que sin Dios esto no funciona, sin Dios esto no se mueve. Acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven. Es que esa tentación, y a mí me encanta que aquí hay muchos jóvenes, esa tentación de querer vivir el momento de ahora sin Dios, porque Dios me estorba. No, Señor. Dios no puede ser un estorbo cuando, si tú quieres pasar bueno, pasa bueno con la fuente de la felicidad, que es Jesús. Acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, y dice la palabra: no olvides de dónde vienes y de dónde has salido. No lo dice la palabra, lo digo yo. A usted no se le puede olvidar de dónde viene. A usted no lo brotó la tierra. Usted desde la fe ha salido de las manos de Dios. Entonces acuérdese de su Creador. No emprenda nada olvidándose de dónde viene usted. Usted, por pura misericordia, Dios pudo haber pensado en otra persona y pensó en usted, hombre, y pensó en mí. No se le olvide eso. Usted es criatura, usted es fruto de la reflexión del amor misericordioso de Dios. Por eso la palabra es extraordinaria, porque me invita a pensar que hay que preparar la vida en Dios para cuando lleguen los días aciagos. Acuérdate de tu Creador en tu juventud. ¿Para qué, Padre? Para que cuando llegue la prueba usted esté preparado. Prepare su vida en Dios. Dios te hace más macizo, Dios te hace más fuerte, Dios te enseña lo que significa estar de pie. La verdadera resiliencia viene de las enseñanzas de Dios con su palabra. No te desmorones, no te caigas, no te derrumbes, siempre para adelante. Acuérdate de Dios en tu juventud y Dios te reconocerá en la ancianidad. No se le olvide mirar ahora a Dios,
para que Dios con mucho amor y gratitud te mire en tus años cuando esté llegando el atardecer de tu vida. Dice la palabra: antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez, acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Entonces pareciera que se nos pusiera una condición para afrontar los días malos, los reveses, los problemas, las dificultades. Cuando la vida me pone contra la pared, pareciera que lo único que yo necesito es haber pasado esos días con Él. Amigos, es que Jesús es una escuela de aprendizaje. Jesús es una escuela de motivación y de fuerza. Y constantemente la palabra lo que nos dice es: prepárate para la prueba, prepárate para los momentos difíciles, prepárate para la pérdida, prepárate para cuando muera tu ser querido, el que tanto amas, prepárate para cuando esta vida y las personas en la vida te traicionen y te causen decepciones en el corazón. Pareciera que la única manera para afrontar esos días malos es estar con Jesús. Por eso no te olvides de Él en tu juventud, mételo en tu corazón, agárrate de Dios, exprimilo y saca de Él lo mejor. Esa palabra antes que lleguen los malos tiempos, ese antes es un llamado a actuar a tiempo dándole a Dios su lugar. Permita, antes de que eso llegue, que Dios sea su fortaleza. Permita que Dios inunde su interior de tal manera que usted en Dios sea la persona capaz de darle respuesta a los problemas cuando te visiten. Ese antes es extraordinario, porque pareciera un grito, una advertencia, un letrerito que la vida nos está sacando para que ustedes y yo nos preparemos para esos momentos que la vida no nos ha preparado y que a veces no nos prepara. Es una advertencia entonces que nos dice que solo con Dios tus días estarán en paz. Es que yo no sé, hombre, si una persona lee esto, que esto no me lo está diciendo doña Filomena ni doña Marta, que me lo está diciendo la palabra, ¿cómo no lo entiende? Solo con Dios tus días estarán en paz. ¿Cómo la persona es capaz de correr el riesgo de vivir sus días sin Dios? ¿Cómo la persona es capaz de lanzarse a la aventura de vivir una vida sin el Señor? Y la palabra te lo está advirtiendo. Por eso todos los días yo me encuentro con personas que no se han podido levantar. Seguramente vivieron su juventud centrados en los placeres. Seguramente vivieron su juventud buscando otros intereses. Seguramente vivieron su juventud buscando pasarla bien. Y ahora el Dios que les pidió que lo tuvieran en cuenta en su juventud, ahora ese Dios ausente en sus vidas es la razón de sus profundos dolores y angustias. Me dice el libro del Eclesiastés: ten siempre presente a tu Creador antes que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan. Amigos, aquí tenemos todos un mea culpa. Cuando a veces pasan los días y no nos acordamos de Dios. Y pareciera que lo único que yo necesitara para acordarme de Dios es que yendo al médico porque apareció un dolor, me diagnosticaran una enfermedad. O pareciera que lo único que yo necesitara para acordarme de Dios es que por ahí me dijeron que me iban a echar del trabajo. O pareciera que lo único que yo necesito para acordarme de Dios es que la persona a la que yo agarré e hice de ella una tabla de salvación me ha dicho que no quiere nada conmigo.
entonces ahí sí busco a Dios en una actitud arribista, aprovechándome de Él. Ten siempre presente al Señor de día y de noche, de día y de noche, antes de que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan. Que no te sorprenda la noche sin haber puesto a contar a Dios. La tragedia en la vida de muchas personas no es que se hayan equivocado, no. La tragedia en la vida de muchas personas es que se equivocaron sin Dios. Porque cuando uno tiene a Dios en el corazón aparece la luz. Cuando uno tiene a Dios en el corazón el camino se hace más claro. Cuando uno tiene a Dios en el corazón y aparece el error, Dios mismo lo saca a uno de donde uno se metió. Por eso que todo lo que hagas y emprendas sea a la luz del día. Amigos, no abras puertas que no tenés que abrir, no te metas en enredos que no te tenés que meter. Actúa a la luz del día, es decir, obra con rectitud. Tenga siempre presente al Señor antes de que oscurezca. Todo lo que hagas, por sencillo que sea, yo le digo eso a los matrimonios cuando los caso, que van a comprar su casita, tenga en cuenta al Señor. Que esa noche muy contenticos van a encargar su niño, tengan en cuenta al Señor, métanlo ahí al rincón, pero tenga en cuenta al Señor, ponga a contar a Dios. Muchos días, y miren lo que les voy a decir, se tornan oscuros porque sacamos de ellos la luz que los ilumina. ¿Cómo voy a pretender yo mirar con claridad si apagué la luz? La palabra de Dios me dice que no se enciende una vela para meterla debajo de la cama. Muchos días son oscuros, yo no veo con claridad, me siento fatigado, me siento cansado, tengo que hacer demasiados esfuerzos para discernir algo. Porque, Padre, te falta la luz. ¿Por qué te falta? Porque la sacaste de tu vida. Dice el autor sagrado, cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza. ¿Cuál época, Padre? La que viviste sin Dios. ¿Cuál época, Padre? La que sacaste a Dios. ¿Cuál época, Padre? La que creíste que sin Dios las cosas funcionaban. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán. Y miren esto, queridos amigos, uno no se puede poner a jugar con la vida, porque la vida es más sabia que usted y que yo, y la palabra es sensata. Sin Dios empiezas a perder. Sin Dios empiezas a perder. Acuérdense cuando el ángel le anuncia a Zacarías, un hombre estéril, que iba a ser papá. ¿Qué hizo ese man? Se puso a reír, se puso a reír. Y dice la palabra, en ese momento quedó mudo. ¿Y cuándo recobró el habla? Cuando creyó que era verdad. Cuando nació el niño y vio que ese niño se iba a llamar Juan. Y en ese momento, cuando dijo su nombre es Juan, se le soltó la lengua y ese man empezó a hablar como un loco. La vida es sabia y la palabra es sensata. Sin Dios empiezas a perder. Cuando te vas en contra de Dios, la vida que es sabia termina yéndose contra ti de alguna manera. Yo quiero que usted tenga en cuenta eso que le estoy diciendo. Cuando te vas en contra de Dios, la vida que es sabia termina yéndose contra ti de alguna manera. Yo le tengo mucho miedo al que quiere morirse. Es que te estás yendo en contra. Estás peleando con el que te dio la vida. Estás peleando con el que por pura misericordia te permitió estar aquí. Y por eso, queridos amigos, cuando yo me voy contra la vida se viene contra mí. Tus piernas se van a doblar, estarán débiles. Yo conozco muchas personas, amigos, muchas personas que vivieron su vida como si Dios no existiera. Padre, ¿y esas personas no tienen derecho a una oportunidad? Pues claro, claro.
Pero de cuánto se privaron esas personas, cuánto dolor causaron esas personas, cuánto dolor le causaron a Dios, y ahora sus rodillas vacilantes seguramente desde esta palabra le recuerdan que muchos de esos vacíos en el corazón fueron el resultado de haber sacado a Dios en algún momento de la vida. Si no te apoyas en Dios, no eres capaz de sostenerte cuando llegue la prueba. Se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida, y tu visión será borrosa. No te olvides en tu juventud de Dios, porque en la vejez se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida, y tu visión será borrosa. Una vida sin Dios trae serias consecuencias. Nada sigue funcionando igual, ni los dientes, ni nada de lo que hagas. Yo voy a repetir eso. Una vida sin Dios trae serias consecuencias. Nada sigue funcionando igual. Padre, pero ¿qué pasó, hombre, si yo iba tan bien? Sacaste a Dios. Padre, pero ¿qué pasó, hombre? Dejaste que la ambición te robara el puesto de Dios. Padre, pero ¿qué pasó si hicimos las cosas bien? No las hiciste tan bien. No metiste allá al arquitecto, no metiste allá al mejor socio, no pusiste a contar al que sabe multiplicar, no lo pusiste a contar. Dios es misericordioso, no se le olvide esto, es un man botado, pero también es justo. Y no puede uno pensar que la misericordia camina lejos de la justicia. No, significa que Dios también permite que la vida te cobre. Dios no es el autor del mal, pero Dios permite la prueba. Lo que hoy cuidas, esta frase me gusta, y pones por encima de Dios, llegará un momento que no funcionará sin Dios. Cuido mis dientes, cuido mi cuerpo, cuido mi pelo, cuido lo que yo soy, y hoy todas esas cosas las cuidas por encima de Dios, por encima de Dios. A veces no tienes tiempo para Dios, pero sí tienes tiempo para un spa. A veces no tienes tiempo para Dios y pasas horas sentado arreglándote las uñas. Lo que hoy cuidas y pones por encima de Dios, llegará un momento que no funcionará sin Dios. Se te caerán los dientes, no podrás morder bien y tu visión estará borrosa. Dice la palabra: no oirás bien, ni escucharás el ruido de las calles, ni siquiera el de la piedra que muele tu trigo. Si no escuchas a Dios que te habla, llegará el momento en el que tampoco serás escuchado. ¿Cuántas cosas te ha gritado Dios y nada? Se cerrarán tus oídos y no podrás escuchar de Dios lo más precioso que le pudo haber dicho a Jesús: tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. Por eso no le cierre los oídos al Señor. No le cierre los oídos al Señor, porque en algún momento en tu esclavitud necesitarás escuchar de Dios que vos sos su hijo amado, que vos sos muy querido para Él. Entonces la bendición estará oculta a tus ojos y a tus oídos, porque no lo reconociste. Amigo, ustedes no se han puesto a revisar la vida de muchas personas, incluso la de nosotros mismos. ¿Cómo le reclamamos a Dios? ¿Cómo le exigimos a Dios y no le damos nada? Le pedimos a Dios que nos escuche y no lo escuchamos. Le pedimos a Dios que nos atienda y nosotros no lo atendemos. Así que les voy a proponer varias cosas. Cuando vayas en el metro, en tu carro, en tu moto o a pie, acuérdate del Señor. Cuando te levantes y te acuestes, hagas pereza, locha, deporte, etcétera, acuérdate del Señor.
Cuando emprendas un proyecto y te vaya bien o no tan bien, acuérdate del Señor. Cuando vayas para tu trabajo, escuela o universidad, acuérdate del Señor. Cuando estés con tus amigos, tu novia, familia y demás, acuérdate del Señor. Cuando estés económicamente bien o en la inmunda, acuérdate del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre se acuerda de ti. Tan lindo es, hombre. Puede una mamá olvidarse de sus hijos y es una promesa de Dios, pero yo jamás me voy a olvidar de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él hace posible que te levantes, te desplaces. Por eso a mí me da tanta rabia cuando una persona me dice, ¿yo por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué? Entonces la muchacha esta desde la cama, vea, Tin, maneja todo, hasta Dios. No, por gracia de Dios te pudiste levantar. Anoche en una charla que estaba aquí dando Mintica decía una cosa muy linda. Usted no se levanta, a usted lo levantan. Usted no tiene los ojos cerrados, dormido y dice, me voy a levantar ya 1, 2 y 3 y se levantó. No, usted no dice eso. A usted el Señor lo levanta, hombre. Por pura misericordia Dios te levanta. Y entonces, ¿por qué me da rabia cuando una persona dice, yo por qué tengo que ir allá? Porque Dios te levanta para Él. Para que te organices, te metas al baño, te vistas bonito, bonita, camines en medio del calor a las 12 del día y te vengas para la misa de 12 a coger banca para escuchar la misa. Eso no se hace por Dios, claro, por el Señor, lo que sea. Él hace posible que te levantes, te desplaces, hagas o dejes de hacer. Porque tu emprendimiento o empresa lo sostiene Él. Cuando muchas veces usted lo ha querido sostener por encima de Él. Porque Él ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Por eso, cuando vayas a la playa, al estadio, a la finca, a la ciclovía o a la conchinchina, no se te olvide de quién las hizo. No te olvides del Señor. Cierra tus ojos. Tienes tus ojos cerrados. Y le vas a dar gracias al Señor porque Dios te trajo hoy aquí por algo. Esas palabras que acabo de decirles no son palabras del Padre Freddy, son las palabras de la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiastés. No te olvides del Señor en tu juventud, no pongas a sobrar a Dios, porque la vida te pondrá a sobrar a ti. Tus cosas no funcionarán, ni tus dientes, ni tus ojos, ni tus oídos, si pones a sobrar a Dios. Tus negocios se estancarán, nada podrá prosperar, tu matrimonio no fluirá, tu familia se derrumbará. Dígale al Señor ahí donde está usted solito, gracias. Gracias porque yo necesitaba escuchar eso, Señor. Gracias porque yo necesitaba que me lo recordaras, que vos sos un Dios bueno, que sos un Dios compasivo y misericordioso, que yo soy el malo y el ingrato, que he pensado en mis programas personales y que a veces en mis cronogramas nunca apareces tú, nunca. El mejor amigo no aparece en el cronograma, el dueño de todo no aparece en los programas. El dueño de los lugares donde vas a pasar bueno no aparece ahí, no lo invitas. Señor Jesús, gracias, porque yo he pensado que mi problema, mi dificultad, mi angustia y mi tristeza han nacido de otra parte. Y hoy descubrí que han nacido de haberme soltado de ti, de tu mano. Señor Jesús, yo me voy a acercar más. Yo te voy a buscar más. Yo te voy a meter en mi corazón. Un 3 de mayo
de un año cualquiera, nos levantó a medianoche un ruido. Era el susurro de una persona rezando. Me acerqué y pude ver sentada en el suelo a una hermanita que tengo que tiene síndrome de Down. Con frijolitos en la mano estaba rezando los 1000 Jesuses. Iba pasando uno a uno los frijolitos mientras decía Asús, Asús, Asús. Ese día yo entendí algo especial, que su coeficiente intelectual no era muy desarrollado, que puede que ella no entendiera lo que estaba haciendo, pero sí creía en lo que estaba haciendo. Aprendí entonces la importancia de no racionalizar la fe, de no pretender entender o seguir explicando muchas cosas. ¿Y cómo nos puede pasar que en la vida existan cosas que escapen a nuestra comprensión, pero que vale la pena creerlas? Si tú eres una de esas personas que te cuesta construir una experiencia espiritual seria porque te cuesta entender, te invito a que des el salto y te atrevas a vivir esos momentos. De seguro encontrarás en ellos una respuesta. Me han pedido que les hable de la fuerza de la oración, que es capaz de dinamizar la vida. Aún en medio de esos momentos en los cuales sentimos y experimentamos el cansancio y la fatiga. La importancia de la oración en medio de lo que hacemos. Y ese tema de la oración es un tema importante para mí. Cuando he descubierto en mi camino como persona y en mi camino sacerdotal, la oración siempre como un refugio. En esos momentos difíciles de la vida, yo no he tenido otra alternativa. Cuando me ha visitado la prueba y me ha postrado en el suelo, yo no he tenido otra alternativa. Y si bien me reconozco como un hombre que se construye todos los días, he sido capaz de descubrir en la oración una salida, maravillosa salida a esos momentos de encrucijada. Yo le creo a la oración. Yo creo en la oración. Hace más de 25 años recibía un sobre en mis manos que decía: su mamá tiene cáncer. Empezamos la gestión de acompañamiento a mi mamá en su proceso. Y los médicos, uno de ellos decía: no hay nada que hacer. Otro médico advertía la necesidad de empezar un proceso. Y en el camino, después de haberle hecho seguimiento, el médico me dijo: pídale a Dios que su mamá se pueda operar.
Si la podemos operar, Padre, es muy posible que su mamá viva muchos años. Tenía en ese entonces 55 años de edad. Yo me pegué de Dios y por eso les dije ahora que no he tenido nunca otra alternativa, sino agarrarme del Señor y descubrirlo como mi refugio. Le dije al Señor en oración, con lágrimas en los ojos y siempre en el carro orando, siempre, en todo momento, no desperdiciaba un momento para orar. Le decía: Señor, mi mamá ha sufrido mucho, tú conoces los sufrimientos de mi mamá, permite que mi mamá viva unos años más. La llevamos al médico. Y el médico me dice: mañana vienes por el resultado, donde te contaremos si tu mamá tiene metástasis o si podemos operar a tu mamá. Al otro día, con temor y temblor, cojo el carro, voy a la clínica Prado y recojo el sobre. Me subo al carro, lo aprieto contra mi pecho y le digo al Señor: Señor, esto lo pongo en tus manos. Abro el sobre y decía que el tumor de mi mamá estaba supremamente localizado y que no había metástasis. Cojo el teléfono, llamo a mi mamá y le digo: mamá, Dios nuevamente te bendice con la vida, feliz cumpleaños. Ese día era un 23 de mayo y Dios escuchó que yo le pedía un regalo para mi mamá. Cuando estaba en el seminario ocurrió un problema muy grande. Y les puedo jurar, mirándolos a los ojos, que yo no tuve que ver nada con eso. Pero resulté metido en todo. Entonces reúnen el seminario, la junta de formadores, a ver qué hacer con Freddy Bustamante. Yo me fui a una capilla subterránea que está en el seminario de Medellín. Y allá, sentado en el suelo, recostado en el altar, le decía al Señor, como la casta Susana: Señor, yo soy inocente, yo no he hecho nada. Esa junta de sacerdotes ese día fue así: 3 votos positivos, 3 votos negativos, una abstención y un padre que no fue. Estaba más echado que cualquiera. Yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ser sacerdote. Y el obispo coge esa votación y me llama al ministerio. Padre, ¿usted qué está haciendo en este momento? ¿Por qué nos está contando todo eso? Les estoy contando que en la vida a mí no me ha quedado otra cosa en medio de los conflictos y de las batallas personales, familiares y profesionales. A mí no me ha quedado otra alternativa que ponerme de rodillas. No he tenido otra salida. En la pandemia, mi hermana melliza, soy mellizo con una niña, llega al hospital. Los médicos dicen: su hermana va a morir. Y yo empecé a hacer una revisión de mi vida sacerdotal. Y yo dije: si yo soy sacerdote y yo celebro la misa, y de una manera misteriosa el Señor a través de mis manos permite que al altar llegue Jesús, que llegue en la hostia y en el vino el cuerpo y la sangre de Cristo, y yo le digo a la gente: aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Cómo no voy a creer yo que ahí está Jesús? Y entonces me encaletaba Jesús en el sagrario, en el relicario, y me lo llevaba en mi chaqueta y me iba para la clínica. Y se lo ponía en el rinconcito a mi hermana. Cuando le ponía al Santísimo, yo no estoy loco ni estoy rayado. Pero cuando le ponía el Santísimo a mi hermana en el rincón, inmediatamente esos valores que aparecen en esa pantalla, que uno nunca retira la mirada cuando uno está en esos cuartos, los valores cambiaban positivamente. Y yo decía por dentro: Señor, vos sí sos muy bello. Yo veía cómo la oración, que no es otra cosa que la presencia viva de Dios en medio de nosotros, la oración empieza a transformarlo todo. Muere mi mamá hace 17 meses. Y los hermanos, somos 4 hijos, le pedíamos a Dios que nos iluminara cómo manejar a nuestra hermanita que tiene síndrome de Down. Porque ella con mi mamá eran siempre juntas, dormían juntas, se bañaban juntas, comían juntas, era una simbiosis muy especial. Señor, ¿cómo vamos a hacer con la hermanita para decirle que la mamá se murió? Y entonces en mi casa todos los hijos cumplimos años en septiembre. Mi mamá se enfarraba en diciembre, ya saben ustedes cómo era la cosa. Entonces le pedimos al Señor un regalo. Señor, recibe a nuestra mamá. No queremos verla sufrir. Y todos los hijos, con dolor en el alma, haciéndonos conscientes de que a ella no tiene por qué dolerle más, que nos duela a nosotros, pero a ella no más, le pedimos al Señor que se la lleve. Mi mamá muere empezando el mes de septiembre, 29 de agosto, y los hijos entendimos que Dios nos estaba dando un regalo de cumpleaños. Estaba recibiendo a nuestra mamá en el cielo. Y alguna persona me puede decir: Padre, ¿y cómo logra usted explicar en el cansancio y en la fatiga, en la prueba y en el desasosiego todo eso? Y la respuesta que yo les tengo que dar a los que me pregunten eso es, primero que todo, respetando a los que no creen o tienen una experiencia de fe distinta a la mía, que es supremamente válido. La respuesta es que yo creo, y yo me siento orgulloso de ser un hombre de fe, pero no creo como dicen algunos, yo creo a mi manera. No, yo creo a la manera de Dios. Es decir, yo creo en el Dios de las promesas. Yo creo en los tiempos misteriosos de Dios. Yo creo en sus planes. Yo creo en su palabra. Y esa es la única razón que yo encuentro. A mí me llama la atención cómo algunos santos definieron la oración no como un simple rezo. Podemos desde ahí entender que un arma potente para mantener en equilibrio nuestro obrar, nuestro quehacer, nuestro trabajo es orar. Sin irlos a fatigar y sin pretender que esto sea un encuentro de formación cristiana, permítanme, queridos amigos, mencionarles algunos santos que entendieron bien eso. Santa Teresa de Jesús,
va a definir la oración como ese tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esa mujer va a definir la oración como un encuentro en el amor. Y por eso para ella la oración no es un discurso intelectual, sino un vínculo personal que genera confianza y que la va a capacitar para el servicio. ¿Cuánto necesitamos ese encuentro personal en amistad con quien sabemos nos ama para que hagamos bien lo que hacemos? San Juan Damasceno fue uno de los primeros en definir la oración como la elevación del alma, de esta alma cansada, fatigada, a Dios. Decía él que es el acto de salir de las preocupaciones terrenales para uno conectarse con la fuente de todo bien. Salir de las preocupaciones terrenales, de nuestros agobios, para encontrarnos con el bien supremo. San Pío de Pietrelcina afirmaba que la oración es la mejor arma que tenemos. Si a mí me dicen que existe un arma para yo mantenerme firme, tranquilo y equilibrada, yo me la consigo. Y decía el Padre Pío, es la oración. Es la llave del corazón de Dios. Y miren esto, para él, para el Padre Pío, servir sin orar es ir a la batalla sin protección. Por eso podría pensar uno, tantas batallas, tantas guerras personales fracasadas y perdidas. San Agustín va a enseñar que la oración es un encuentro de la sed de Dios con nuestra sed. A veces en nuestro trabajo no experimentamos eso, que nos falta algo, que estamos incompletos, que no estamos a gusto. Y dice San Agustín que la oración hace que experimentemos en Dios esa fuente donde podemos beber para plenificarnos y así saciar nuestra sed. Entonces va entendiendo uno, queridos amigos, que la oración es una experiencia de apertura, de que Padre, de nuestra humanidad, ¿a quién Padre? Al trascendente, a Dios. Y alguna persona me podría decir, Padre, ¿y por qué buscamos o necesitamos ese trascendente? Porque sencillamente sabemos de nuestras limitaciones y sabemos de nuestra finitud. En Dios, un ser superior, sabemos que podemos encontrar la respuesta. Incluso en ese encuentro podemos hallar un equilibrio. Amigos, eso que yo les estoy diciendo, supo entenderlo muy bien Jesús. Eso lo entendió de una manera maravillosa Jesús, de manera que antes de tomar decisiones importantes, antes de hacer un milagro o emprender un proyecto, se conectaba con el cielo. Él no hacía nada en la improvisación, Él no hacía nada moviéndose simplemente por emociones, Él no actuaba desde el capricho, Él se movía impulsado por el anhelo de consultarle a su papá lo que iba a hacer. Y de allá, de su papá,
tomaba la fuerza necesaria para el camino. Miremos a ese Jesús que antes de nombrar a los 12 apóstoles, una decisión que va a definir el futuro de la iglesia, podríamos decir, la empresa más grande de Jesús. Jesús dedica un tiempo prolongado a la comunicación con el Padre. Y por eso, amigos, nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 6, versículo del 12 al 13, que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 entre ellos. Pareciera que él hubiera entendido que no se lanzaba al ruedo a esa gran empresa de elegir a estos hombres si antes no le metía a eso fuerza en la oración. Lo vemos fortalecido antes de realizar grandes milagros. Oraba para reafirmar su conexión y dar testimonio de quién lo enviaba. Antes de llamar a Lázaro fuera del sepulcro, nos dice el Evangelio que levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Y un día, frente a una multitud hambrienta, nos lo cuenta el evangelista Juan en el capítulo 6, tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió. En Jesús se van a ir dando en el camino unas revelaciones muy especiales. Una de esas va a ser en el monte de la transfiguración. Allí Él va a mostrar su gloria a los discípulos. Y por eso nos dice la palabra en el capítulo 9 del evangelista Lucas, que mientras oraba, su rostro cambió y sus vestidos se pusieron blancos y resplandecientes. En el momento más difícil de su vida, cuando está atravesando la prueba que le hace sudar sangre en el monte Getsemaní, se postra sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Y nos cuenta Lucas que en su agonía oraba más intensamente antes de ser arrestado. La vida de Jesús fue una constante oración. Incluso en un día normal de predicación y sanación, buscaba la fuerza en la soledad. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí va a surgir, queridos amigos, una pregunta, y es una pregunta que alguno de ustedes se puede estar haciendo en su interior. Padre, ¿por qué entonces es necesario orar? O mejor aún, ¿por qué la gente hoy en sus cansancios está buscando terapias, spas, coaching, relajación? ¿Por qué, Padre? Y es muy interesante, queridos amigos, observar este fenómeno. Desde la psicología, el auge de los spas, de los coaching y las terapias de relajación no son una coincidencia. Eso apareció porque sí, no. Son una respuesta a las condiciones de vida de la sociedad moderna.
Y por eso, ustedes lo saben más que yo, podemos analizarlo desde 3 pilares fundamentales que van a explicar por qué estas herramientas se han vuelto imprescindibles. Primera razón, el hombre tiene un combate, está librando una pelea contra el estado de alerta permanente. Vivimos en la era de la hiperestimulación y el cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cerebro humano no está diseñado para procesar el volumen de la información y la velocidad de las exigencias actuales. Por eso la función de un spa, de una experiencia de relajación, va a buscar forzar el paso, atención a eso, va a buscar forzar el paso del sistema nervioso simpático, que es el sistema de la huida, del escape, de la lucha, al sistema nervioso parasimpático, es decir, de descanso y de reparación. Por eso la gente busca esos lugares. Tercero, el hombre de hoy está en la búsqueda de la salud integral, de una experiencia más holística. Y vamos descubriendo cómo la psicología ha evolucionado, ha ido dando un salto de un modelo que solamente trataba la enfermedad como patologías, pero que entendió que no lo podía manejar solamente así, que tiene que empezar a trabajar desde el bienestar preventivo. Aparece entonces la prevención del burnout. Las empresas y personas ahora entienden esto, que es más barato invertir en un retiro de relajación que tratar una depresión o un colapso nervioso por agotamiento. Entendieron que hay que trabajar la conexión mente-cuerpo, porque entendieron y descubrieron científicamente que el bienestar físico impacta directamente en la salud mental. Por eso los psicólogos recomiendan la meditación, por eso los psicólogos recomiendan el yoga, por eso los psicólogos recomiendan el deporte, y por eso ninguno de nosotros nos escapamos de las pausas activas. Quiero detenerme un momento en esto. El estado de alerta permanente, conocido como estado de hipervigilancia o estrés crónico, que es un mecanismo de supervivencia que se ha quedado encendido de forma defectuosa en nuestro cerebro. En términos psicológicos y biológicos, esto funciona así. Primero, aparece lo que se llama el secuestro de la amígdala. Nuestro cerebro tiene una estructura llamada amígdala que actúa como una alarma de incendios. Padre, ¿y qué hace? Su función es detectar amenazas. Cuando viene un tigre, cuando viene un carro, cuando viene cuando viene un carro a toda velocidad. ¿Usted de qué ríen, hombre? Ese es un término muy psicológico, muy famoso. Y ocurre cuando la amígdala toma el control total del cerebro ante un estrés emocional fuerte. En este estado, el cerebro racional se apaga
y uno no sabe qué hacer, uno se enloquece. Por eso cuando estamos muy enojados o asustados, decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. La amígdala ha secuestrado nuestra capacidad de pensar con claridad. En las condiciones normales de la vida, el peligro pasa, la alarma se apaga y el cuerpo recupera el equilibrio. Por eso, en la actualidad, las amenazas ya no son leones ni tigres, sino el tráfico, los correos del jefe, las deudas, las noticias negativas constantes. Entonces la alarma nunca se apaga y el cuerpo vive inundado de cortisol y de adrenalina. Las características de ese estado de alerta son muy notables. Por ejemplo, la hipervigilancia. Estamos constantemente escaneando el entorno, buscando qué va a salir mal. ¿Por qué no pensar que todo va a salir bien? Hipervigilancia. Todo nos va a salir mal, no todo nos va a salir bien. Experimentamos la dificultad para concentrarnos. El cerebro no puede enfocarse en tareas creativas o profundas porque está ocupado sobreviviendo. Experimentamos la irritabilidad. Reaccionamos de forma desproporcionada ante problemas pequeños. Un vaso que se rompe se vuelve en la casa una tragedia. Experimentamos el agotamiento físico. Aunque no hagas ejercicio, te sientes exhausto porque mantener el cuerpo en tensión consume mucha energía. De todo esto que les he dicho, me parece importante decirles que si intentamos servir a otros desde un estado de alerta, terminaremos viendo al otro como una carga o una amenaza a la paz, en lugar de verlo como un hermano. Si servimos desde un estado de alerta, al otro lo vamos a ver como un enemigo. La oración aparece en ese contexto como un antídoto. Los santos, que seguramente no sabían neurociencia, practicaban la oración para apagar la amígdala. Por eso la oración, el silencio y la confianza en Dios, el abandono, le dice al cerebro: no estás en peligro, puedes bajar la guardia, puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila. El spa, los coaching, funcionan como un parche. Los servicios modernos intentan bajar este nivel de alerta desde afuera hacia adentro, mediante los masajes, mediante la música, mediante los aromas, mientras que la vida interior, la oración, la sana espiritualidad, buscan hacerlo desde dentro hacia afuera. Padre Freddy, ¿cómo podemos nosotros entonces empezar a contrarrestar el burnout con la espiritualidad? Y entonces eso va a tener una implicación muy especial. Implica transformar el trabajo de una carga solitaria a una misión compartida. No soy yo solo, soy yo con Dios.
¿Ustedes creen que es casualidad que el Señor nos hubiera dicho un día: vengan conmigo los que están cansados, que yo los haré descansar? ¿Ustedes creen que es casualidad que nos hubiera dicho el Señor un día: mi yugo es llevadero y mi carga es ligera? Entonces, ¿por qué hay personas que están cargando solas cuando podría ser una misión compartida con lo trascendente, con Dios? Mientras que la psicología ofrece herramientas de alivio, la espiritualidad aporta sentido y regeneración profunda. Entiende uno, porque cuando le presentan un día a Jesús un paralítico, antes de ponerlo a andar, le perdonó sus pecados. Aparecen entonces, amigos, en este camino unas estrategias que bien podríamos tomar para nuestra vida. El burnout suele nacer de la sensación de que lo que hacemos no tiene valor o no termina nunca. Y entonces aparece la necesidad de reencuadrar nuestros propósitos. Por ejemplo, aprender a ofrecer los días. Me levanto una mañana, voy al trabajo, aprender a ofrecer ese día. Al iniciar, entrega tus tareas como una oración en sí misma. Haz de tu servicio, haz de tu trabajo una experiencia espiritual, una experiencia de oración. Y esto va a cambiar el enfoque del éxito personal al servicio con amor. Descubramos y pongamos la importancia a hacer y no tanto al hacer. La espiritualidad nos va a recordar que tu valor como persona no depende de tu productividad, sino de tu identidad esencial como hijo de Dios, como hijo de la luz. Dios seguramente no te va a preguntar por muchas cosas que haces, pero Dios sí te va a preguntar por qué te descuidaste tanto, por qué descuidaste tu ser. Por eso, queridos amigos, es necesario descansar. Yo a la gente en mi parroquia allá en Medellín les digo: váyanse a descansar, váyanse de vacaciones. ¿A dónde, Padre? A su interior. Dense un paseíto por allá. Reconozcan allá adentro sus fracturas, sus cansancios, sus roturas, lo que les está doliendo, pero descansen. El agotamiento crónico ocurre cuando ignoramos los ritmos naturales de reposo. Por eso tenemos que apostarle, queridos amigos, al descanso obligado. Una persona nos dice a nosotros: no descansen porque van a tener la vida eterna para descansar. Eso no es justo. Necesitamos descansar. Un día, un momento de cese total, donde no es solamente no trabajar, sino dedicar tiempo a lo que nutre el alma, la naturaleza, el silencio, la familia, los amigos, la comunidad. Descubrir la oración como repostaje, como experiencia de reponer lo que se perdió. Los estudios van a mostrar que la oración reduce el cortisol, la hormona del estrés, y fomenta la confianza, permitiendo soltar el control sobre los resultados. Queremos hacerlo todo. Y muchas veces se nos olvida que las cosas no dependen de nosotros,
pero que si están en las manos del mejor, en las manos de Dios. Y necesitamos humildad para que, Padre, humildad para soltar, humildad para aprender a delegar. Muchos caen en el burnout porque creen que son indispensables o que todo depende de ellos. Tienen complejo de Mesías, tienen complejo de salvadores del mundo. Tiene uno que entrar en una dinámica de abandono espiritual para aprender a decir: yo hago mi parte y el otro resto se lo dejo a Dios. Ustedes se imaginan, amigos, el día en el que dejemos a Dios ser Dios en mi problema, el día que dejemos a Dios ser Dios en mi consultorio, el día que dejemos ser a Dios Dios en mi matrimonio. Vamos a estar más tranquilos y vamos a estar más felices. No nos dé miedo pedir ayuda. Jesús mismo, en el momento más difícil de su vida, pide ayuda a sus amigos, les dice: acompáñenme, y se va con ellos al huerto de Getsemaní. Quiero proponerles algunos ejercicios simples, sencillos, nada del otro mundo, que nos podrían ayudar un poquitico a alcanzar esa tranquilidad y esa relajación. Uno de esos ejercicios puede sonar muy piadoso, pero a mí me ha ayudado. En medio del cansancio, repita una jaculatoria. Padre, ¿qué es una jaculatoria? Es una frase cortica que le recuerda a usted que usted no está solito, que está con Dios. Por ejemplo: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tan tonto el padre, hombre, diciendo eso, los psicólogos, hombre. Pero ¿sabe usted qué hace eso? Según los expertos, esto interrumpe el estado de alerta de la amígdala. Señor, dame tu paz. Señor, yo confío en ti. Repetir esas frases empieza a generar en uno, en el alma y en el corazón, una especial armonía. Un autor latino decía: nulle die sine linea, que no pase un día sin escribir una línea, que no pase un día sin que usted haya hecho algo bueno por alguien. Por eso, en la noche haga un examen, revise el día, agradezca las cosas buenas, escriba ese día, aunque sea una línea a tu favor o a favor de los demás, y sabrás en conciencia que ese día está salvado y que ese día ha valido la pena. Acérquese al Evangelio, acérquese a un texto que le inspire, acérquese a una experiencia de meditación, dedique 10 minutos a un texto maravilloso y esto te mantendrá conectado con Dios o con tu trascendente, y sabrás entonces que no estás solo. Yo estoy convencido que mi mamá murió a causa del burnout. Se quemó sirviendo, se quemó dando vida, y seguramente nunca lo supo, y no tenía que saberlo ni entenderlo, porque hay cosas en la vida que no hay que entender, pero que sí debemos creer. Mi mamá creía que mientras más se daba, más iba encontrando su recompensa. Ahora en el cielo, donde la fe me dice que se encuentra, goza de un descanso merecido, mientras mi hermanita, sentada ya en su escritorio, haciendo planas de colores, me sigue gritando desde el silencio, con sus lecciones de vida hermosa, que no lo tengo que entender, pero sí lo debo creer. Si lo creo y lo sueño, lo hago posible. Un feliz día para todos. Y es tan lindo eso que estamos diciendo, que el mismo Dios está aquí. Es que si no estuviera aquí, no se sintiera aquí,
habría un vacío muy grande. Y este lugar sería otra cosa. Porque sabes que Dios está aquí. Te invito a que hables un momentico con Él. Y vas a colocar en las manos del Señor tu vida. Y vas a dejar a Dios que haga su obra en ti. A veces la vida es muy difícil, muy difícil. Pero a veces esa dificultad radica en ponerle tanto problema a Dios y en hacerle tanta repulsa. Porque si empujaran los dos, usted y Dios, hacia el mismo lado, la cosa sería muy especial. Pero a veces su fuerza es contraria a la de Dios. No quieres hacer lo que Dios te está insinuando. A veces quieres obligar a Dios a que haga lo que tú quieres. Y quieres que tu plan se imponga sobre el plan de Dios. Y cuando no se da de esa manera, terminas enojado con Dios. Porque pareciera, como a veces lo acostumbra, que Dios tuviera que ser tu esclavo. Como has hecho esclavo a tantas personas. Estás hablando con el Señor. Le abres tu corazón y dejas que de tu corazón salga tu oración, tu necesidad, tu inquietud, tu preocupación, tus proyectos. Ahorita me mandaron una frase que me llamó mucho la atención. Decía que hay personas a las que les cuesta estar contigo en los momentos de prueba, pero sí están contigo cuando te va bien. Recuerda que cuando sale el sol las playas están llenas. Estás con Dios cuando te va bien, pero te peleas con Dios cuando te va mal. Cuando la vida te pone una prueba, te vas contra Dios con rigor. Qué fácil es estar con el Señor cuando nos va bien. Recordar que las playas están llenas cuando sale el sol. Y entonces cuando llueve, ¿qué? Pidámosle al Señor el regalo de la madurez espiritual, para no manipularlo como queremos, para estar siempre con Él en todo momento. Ofrezca este momento poniendo en las manos de Dios lo que para ti es tan importante. Tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu emprendimiento, tus sueños, los viajes que vas a realizar,